Y si yo le doy 3 nombres de mujeres, ¿usted qué me dice? Doña Tiburcia, Margarita, la negra Isabel. Usted sabe que los relatos tienen que ver, las narraciones, tienen que ver con la imaginación y la realidad. Entonces uno los internaliza. Cuando comencé a leer el libro, no hace muchas noches, me quedé despierto porque lo tuve que leer de un tirón. Porque la historia, la leyenda, algo de ficción y la imaginación de los lugares que hacen a la historia, a la identidad de nosotros los cordobeses, en este caso fuera de Córdoba, hizo posible que de la somnolencia encontrara más las raíces de los que somos. Está con nosotros un enorme amigo de la casa, de hace muchos años de Radio Universidad, que ahora es concejal, pero siempre se dedicó a la historia. Esteban Dómina. Esteban, ¿cómo te va? Muy bien, Jorge, muchas gracias por lo que decís. Vos sabés que congratula al que escribe, porque eso que expresaste es lo que uno busca, es el efecto que uno quiere en el lector, que se compenetre, que realmente se meta en el clima. Y este es un libro que está en ese registro, ¿no? ¿Quiénes son Doña Tiburcia, Margarita y la negra Isabel? Qué bueno. Doña Tiburcia es la mamá de José María Paz, porque cuando uno lo ve retratado ese prócer parece que no hubiera tenido madre, hijas, novias, nada. Y detrás de todos los próceres, de todos, hay un hombre que sufre, siente, se alegra, miente, fracasa, triunfa, como todos nosotros, Tiburcia es la madre y una madre muy presente en la vida del general Paz, muy presente. Margarita es una sobrina, hija de una hermana de José María Paz, de su hermana Rosaria, con un escocés, Whale, que murió joven y por lo tanto la mamá crió a Margarita. Él le lleva varios años, tal es así que cuando se encuentran en esa prisión santafesina, Margarita tiene 20 y José María 40, ya era un hombre mayor, porque no olvidemos, Jorge, que en esa época la esperanza de vida era mucho menor, y vos decís 20 años, Margarita Whale, una flor, o la flor de su vida. Sí, pero ya ahí en la cornisa, para vestir santo, porque a las niñas se las casaba, como se decía entonces, con la primera sangre, con la edad de merecer. San Martín desposa a Remedio de Calada con 13 años, y él era ya un vejete. Entonces, 20 ya estabas ahí en el filo. Iba a quedar para soltería. Doña Tiburcia la lleva a Margarita a esa prisión sombría de Santa Fe, donde su dilecto hijo está prisionero de Estanislao López, porque Estanislao lo casó como con un papamosca acá, antes de una batalla que podría haber definido la historia argentina de esos días. Estamos en 1831. 31. Completame, ¿quién es la negra Isabel? La negra Isabel es la criada, esa criada de confianza que todas las familias de linaje, las familias de alcurnia tenían para todo servicio, casi una ama de llave, pero negra al fin y por lo tanto sirviente. Y doña Tiburcia Edo, que es una mujer mayor, una dama, va acompañada de la negra Isabel. Y la negra es la que entra a la prisión a preguntarle ahí a los carceleros, a los centinelas, a dónde está su amo, su viejo patrón, José María. José María está viendo el patio donde se desarrolla una escena escabrosa, porque en ese momento el oficial de guardia estaba haciendo un juego con unas pobres indias prisioneras, le mostraba un par de manos, pero no un par de manos de mentirita, un par de manos humanas que se le habían cortado a un indio un rato antes y se la mostraba, decía, a ver quién adivina de quién es. Isabel entra a la negra en ese momento que Paz estaba espiando desde lo alto esa situación, él escandalizado, porque era un tipo bien formado, un intelectual, eso lo veía como un acto de barbarie, eran los tiempos que corrían. Entonces la negra Isabel eleva su mirada y lo ve a Paz arriba y se alegra, señorito, y ahí es el prolegómeno del encuentro, después de 4 largos años casi, de José María Paz con su madre y con su sobrina. Volvamos atrás. Sí. La Argentina estaba dividida entre unitarios y federales, y los federales tenían 3 caudillos. Así es. Rosas, Estanislao López en Santa Fe y el litoral, y Quiroga, Llanos de La Rioja, y se venía para Córdoba. Sí, señor.
Quiroga siempre tuvo a Córdoba en la mira. Quiroga se la quería mandar al buche a Córdoba. Lo mismo que Estanislao López, jefe del litoral. Estaba como dividido el territorio. Rosas imperaba desde Buenos Aires. No se metía. Rosas nunca vino a las provincias. Nunca pasó lo que hoy es la General Paz. Pero tenía una alianza muy eficiente con Facundo Quiroga, el Tigre de los Llanos, dueño de todo el centro y el noroeste argentino, lo que son ahora las provincias de Córdoba, Cuyo, La Rioja, Catamarca, y del otro lado una alianza muy fuerte con Estanislao López, dueño absoluto del litoral. Ese era el trípode de poder al que desafía el general Paz, que se viene a Córdoba en 1829 y lo derroca a tu admirado, y mi admirado, Juan Bautista Bustos, a pesar que era el gobernador de Córdoba. Se interrumpe la gobernación de Bustos, fruto de que Paz le cae con un ejército y lo derroca. Pero ¿quién se le viene al humo? Facundo, porque en ese gallinero él era el gallo. Entonces se viene y pasa algo que para la época fue insólito, que Facundo Quiroga fue derrotado en 2 batallas sucesivas, un ejército invencible, temible, había leyendas que sus hombres se convertían en tigres, los capiangos. Los capiangos. Hay una agrupación juvenil en Córdoba que lleva el nombre de Capiango por esa leyenda de que los soldados de Quiroga se transformaban corrían en tigres. Esas bolas, imagínate cuando estaba aullando ese ejército feroz. ¿Qué? Los tipos largaban todo y salían corriendo porque temían la leyenda de los capiangos. Bueno, Paz lo liquida a Quiroga, primero en la Tablada, acá cerca, sí, y después en Oncativo. 2 batallas sucesivas, con corto plazo entre una y otra, lo liquida. ¿Y se le viene quién al humo? Estanislao. ¿Quién es Estanislao? Porque nunca creyeron que... Entonces le dice Rosa, anda vos, y lo manda Estanislao. Esa batalla decisiva, Jorge, se está por producir en 1831, acá, yendo por la ruta 19 como quien va a San Francisco, cerca del Tío, Villa Concepción del Tío, Santa Rosa y Río Primero, que era todo un desierto eso. Ahí estaban los 2 ejércitos, casi cara a cara. Y en una chambonada de José María Paz, sale a dar una vuelta, a ver, le bolean el caballo y lo toma a prisiones. Se acabó todo, se acabó la partida. Estanislao López se mandó Córdoba al buche. Podría haber sido gobernador de Córdoba, líder del interior y hasta presidente de la República. Él aspiraba a eso. El Manco Paz aspiraba a ser él. A dirigir la República. Claramente, a ser el presidente de una república en ciernes, porque todavía no estaba ni siquiera organizada. Eso es. ¿Y unas boleadoras? Unas boleadoras de un pobre gaucho ignorante que no sabía ni leer ni escribir, del ejército de Reina Fe, de las tropas, de las montoneras de Reina Fe, le bolean el caballo y el Manco lo cazan como una mosca, con un papamosca y se lo llevan preso a Santa Fe. Se acabó la guerra, como te dije, Estanislao se manda a Córdoba al buche, vienen los Reina Fe y Rosas le empieza a escribir a López, y eso está contado en el libro, que lo liquide, que lo pase por las armas, que qué hace con Paz ahí de cautivo. Paz ignora todo esto. Tal es así, ¿sabes qué hacía Jorge para matar el tiempo? En esa prisión en el medio de Santa Fe. En medio de la nada, sin información, sin contacto con sus seres queridos, sin poder tener ninguna injerencia en la política y en la guerra, fabricaba jaulas de pájaros. Jaulas de pájaro. Sí, un centinela brasilero le enseña a fabricar jaulas de pájaro. Y el pobre Manco, que tenía el brazo derecho inmóvil, porque lo había perdido en la guerra de la independencia, la movilidad de su brazo, no sé cómo se las habrá arreglado, pero dice que eran muy lindas las jaulas, y le traían pajaritos y él estaba ahí acompañado de esos pajaritos en prisión, mientras Rosa le decía a López, fusílelo. Y López, que era un gaucho, pero sabio, taimado, dice, no. Yo me voy a cargar este muerto. Yo no me voy a cargar este muerto. Estaba fresco, Jorge, lo de Dorrego. Todavía habían pasado apenas 4 o 5 años de la muerte de Dorrego, del asesinato de Dorrego a mano de Juan Lavalle. De Buenos Aires. Y fíjate vos que Juan Lavalle, siendo también un héroe de la independencia, porque era oficial del Ejército de San Martín, todavía está penalizado, por sus virtudes, sino por ese error, por haber pasado por las armas a Dorrego. López dijo, no, a mí no. Y así la va llevando hasta que aparece Margarita, la negra Isabel. Y en el libro cuentas fundamentalmente la prisión del Manco, esos 4 años. Así es. Y la llegada primero de la negra Isabel, luego de doña Tiburcia y de la mano de la sobrina. De la sobrina que la desposa en la prisión. Y una cosa insólita. ¿Cómo la desposa en la prisión? ¿Se casaron? Claro, muy loco, Jorge, muy loco. Se casan ahí en la prisión y ella voluntariamente accede a compartir la prisión, el presidio con él. Tal es así que conciben ahí su primer hijo. Y después cuando lo trasladan a otra cárcel, ya en Luján,
los otros hijos que van viniendo, pero la pareja se consuma allí, en la cárcel, y ella acepta compartir esa prisión con su amado tío, porque era su tío. 1835. Sí, señor. Sobrina lo doblaba en edad. Así es, él. ¿Le pidieron autorización a la mamá? Bueno, ¿a la hermana? sí, se estilaba, la mamá Rosario Paz da la autorización, el papá había fallecido, los casa ahí un amigo, un doctor en filosofía y teología que tenía hábitos, y casi todo en clandestinamente y en secreto, porque no estaban seguros si Estanislao López iba a estar de acuerdo o no. Se lo dan como hecho consumado, tal es así que tenían la duda que la dejara vivir con él. Finalmente Estanislao dice, más sí. Y luego Rosa se lo lleva para los Buenos Aires. Sí, pero ya con otro plan. Felizmente ya Paz había zafado de la sentencia de muerte de Rosas. Rosa había cambiado la visión. No te olvides que ya había muerto Quiroga. Ya lo habían asesinado a Facundo Quiroga acá Y en Rosas quedaba ya como el gran caudillo de los caudillos. y ¿no? el tablero cambiaba. Y fíjate hasta qué punto, Jorge, que Rosa hasta fantasea con que Paz podía pasarse a su bando, digamos, podía usar el prestigio y la profesionalidad a su Un gran favor. acuerdo nacional. Sí, pero no tuvo suerte porque Paz era muy jodido, era un unitario a ultranza, y a pesar de que Rosas le dio ciertas facilidades, lo dejó en libertad, como se diría hoy, domiciliaria, se rajó, se fue a la banda oriental y después volvió a retomar otro ciclo de su vida, ya abiertamente enfrentado a Juan Manuel de Rosas, ¿no? Allá por el litoral. Esteban, dos últimas. Escribiste el libro para decir que ese enorme estratega militar, ese hombre salvaje en la llanura, impiadoso, podía partirse en dos frente a una niña de 20 años. Claro, había una persona detrás del tipo, un tipo circunspecto, debe ser un jodido, por lo que uno lee en sus propias memorias, cosas que escribe él, porque mi fuente fundamental son las memorias, que yo siempre las recomiendo, Jorge, porque además de ser un testimonio histórico, como documento, las memorias de Paz, sus memorias autógrafas, son una pieza literaria de excelencia. El tipo escribía muy bien, entonces es un relato exquisito de lo que pasó en todo ese tiempo donde se sentaron las bases de nuestra querida patria. Y él mismo comenta ahí lo que piensa de los gauchos, de los indios, de los caudillos, y te pone la piel de gallina, porque el tipo era un milico profesional, circunspecto, enjuto, de pocas palabras, poco proclive a los afectos, a demostrarlos. Y sin embargo, Ahí está, ¿no? Margarita. ¿Viste? Que la pierde lamentablemente para él, muy joven, porque Margarita, después de darle 9 hijos, con desgracias, porque muchos de ellos murieron jóvenes, Margarita muere mucho antes que él, con 30 y chirolas de años, en Río de Janeiro, cuando estaban en un exilio. Hoy reposan los dos, esa pareja se ha vuelto a reunir en el atrio de la Catedral de Córdoba. En el atrio de la catedral. El que tenga ganas que se dé una vueltita, ahí está, Margarita y José María. ¿Dónde presentas el libro esta tarde? 19:30 en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ahí en Duarte Quirós y Vélez Arfiel. Así que te espero, Jorge, y a todos los amigos. Gracias, Esteban. Gracias por estar acá. A ustedes. Y felicitaciones por el libro. Gracias por tu generosidad. Realmente. Gracias.